Bueno, el Señor les continúe bendiciendo a todos en esta tarde, amén. Amén. Verdaderamente es un honor poder estar en la casa del Señor, un día como hoy, a esta hora poco inusual, ¿cierto? Excelente. Bueno, vamos a la tercera palabra de Jesús en la cruz. Esta está en Juan, en el libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 19, en los versos 26 y 27. Ahí está en la pantalla y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Amén. Bueno, es una palabra que llamó mucho mi atención cuando el pastor me dijo. Comencé a analizarla y a mirar el contexto también en el que nosotros vivimos hoy día. Culturalmente, el hijo, el primogénito, viene a ser responsable de lo que es la economía, de los cuidados de sus padres. Y especialmente hablando de Jesús y de María, él tenía la responsabilidad de cuidar de ella, porque para este entonces ya José no estaba con ellos, ya José había partido. Y Jesús nos enseña aquí, estando en la cruz, en sus últimos momentos, una de sus últimas enseñanzas, nos habla precisamente del amor y de la honra que nosotros debemos de tener con nuestros padres. Amén. Hoy día uno analiza y da tristeza porque uno ve cómo hijos se van del lado de sus padres y realmente no tienen como que nada que ver con ellos. Ella por allá, yo por acá. Y he visto de cerca cómo hay madres que padecen necesidad y tienen hijos que lo tienen todo, pero que estos hijos lastimosamente no se acuerdan de mamá, ¿cierto? Y yo me imagino a Jesús ahí en la cruz, viendo a María, que era, uno se ponía a mirar, María, lo único que tenía en ese momento era Jesús, era su hijo. Y él sabía eso, él sabía que él era lo que ella tenía, también sabía la angustia y el dolor que María estaba viviendo en ese momento. Y yo me imagino a Jesús en la cruz, ahí en sus últimos momentos, pensando bueno, yo me voy, ¿qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Y dice la palabra que ella estaba el discípulo amado de Jesús. Y en ese momento él se refiere a los dos y les habla. A ella le dice: Mujer, he aquí tu hijo. Y a él le dice: He aquí a tu madre. Y dice la palabra que él se hizo cargo de ella desde ese entonces. Él comenzó a cuidarla, ¿cierto? Él comenzó a velar por ella. Y llama mucho mi atención en estos días justos. Hablaba con alguien, con una mamá, y esta señora no tenía absolutamente nada que comer. Y yo conozco de cerca, muy de cerca, a la familia. Y hablé con el hijo de ella, me tomé la libertad de hablar con él. Y yo le preguntaba si había hablado con su mamá. Me decía: no, tengo meses que no hablo con ella. La señora estaba enferma, padeciendo pues muchas necesidades. Y yo miraba, uno cuando está en un momento, de pronto aquí hay personas que han estado en un punto crítico de salud, y uno en ese momento no piensa pues a raíz del dolor, pero yo me imaginaba a Jesús en la cruz. Él podía pensar otras cosas, y de pronto, no, a ella la puede cuidar otra persona, pero él sí estaba preocupado. Aún en esos últimos momentos, él nos enseña ese principio de honra, de amor, y me hace meditar en qué estamos haciendo nosotros para honrar a
a nuestros padres. ¿Qué estamos haciendo nosotros para honrar a nuestra madre? Yo no cuento con la bendición de tener a mi padre vivo, pero sí a mi mamá. Y nosotros somos muchos, somos 9 hermanos, pero la mayoría de ellos lastimosamente no tienen que ver con mamá. No tienen que ver con mamá, y es triste porque es una situación que no solamente se vive de pronto en mi familia, sino que la viven muchas familias también. Entonces, este acto de Jesús en la cruz, este acto de amor y de honra hacia su madre terrenal, debe hacernos reflexionar a nosotros sobre si estamos honrando, sobre si estamos o no amando a nuestros padres. Amén. Yo sé que usted, que tiene la bendición de tenerlo cerca, usted puede reflexionar. No espere de pronto estar en un punto crítico de su vida, o que quizás sea ella la que esté en un punto crítico de su vida para usted reflexionar. ¿Me permites un momento? Bueno, yo acepto lo que tú dices, que los hijos deben honrar a sus padres, pero hay muchos hijos que no honran a sus padres porque sus padres no los honraron a ellos. Entonces no tienen experiencia, no tienen nada positivo, sino todo lo negativo que sus padres se lo hicieron. Todo va sin cadena. La creación de los padres cuando tengan su bebé, y saberlo criar, entregándole el amor, el respeto, para que ese hijo pueda responder por sus padres. Es cierto, es cierto. Yo quiero, complementar lo que la señora acá está diciendo. Personalmente he vivido la experiencia de que uno dice, ¿cómo voy a honrar a mis padres si ellos no se merecen que yo los honre? Pero eso era algo que a mí me dolía y me abatía mucho. Pero mi pastor una vez me enseñó y me dijo, la palabra dice, honra a padre y madre. No te dice, hónralo si es bueno, hónralo si es malo, hónralo porque te educó bien, hónralo porque te educó mal. Y eso duele, porque uno dice, ¿cómo voy a honrar a alguien que no supo cómo educarme? ¿Cierto? Y que uno vivió muchas cosas que uno quisiera de pronto decir, ¿por qué me diste estos padres? Pero fueron los que Dios me dio. Y tengo que honrarlos, sean buenos, sean malos. Porque por medio de eso Dios me va a bendecir a mí. Y de pronto no lo hagamos porque Dios nos va a bendecir, pero es una promesa. Es una promesa y eso es lo que se trata, el amor de Dios. Él no miraba si usted era, nosotros no nos merecemos el amor de Dios y aún así Él murió por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a criticar a nuestros padres? Duele, claro que duele y es difícil, pero de eso se trata lo que Dios quiere enseñar. Sí, pero mira que yo tuve la experiencia de vivir no relacionado con una niña de 4 años, violada por el hermano mayor, y el hermano mayor le había sido violado por el papá. Entonces eso es una cadena de malos actos. Un niño violado de 4 años y que sepa que tiene ese problema y que va creciendo con eso. ¿Quién puede reaccionar? Aferrándose a Dios, sí, que lo ayude, que lo oriente. Pero para un niño de esas condiciones, ser buen hijo, atendiendo bien atiende más fácil a la vecina que lo atiende, que lo ama, que lo cubre. Afortunadamente, Marta, qué pena. Por eso digo, es difícil. Y fíjese que yo también fui abusada. Y por eso me cuesta. Y me duele honrar a mis padres. Y no fue por parte de ellos, sino un familiar. Pero uno dice, ¿dónde estaban ellos? Porque uno se da cuenta que lo que viví fue por causa del descuido de mis padres. Pero Dios me ayuda a perdonar. Y eso me hace libre a mí. Y no es fácil porque eso hace años. Eso hace años de que yo era niña. Y es muy difícil. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, que perdonemos y que seamos libres. No es fácil, no es fácil. Créanme. Tenía mi confianza y conmigo se desahoga y yo la puedo obligar. Claro, y ella debe de estar muy agradecida con usted porque es así. Desafortunadamente a veces encontramos el amor más en los vecinos, en el desconocido que incluso en nuestra familia. Pero lo que vivimos también hace parte del propósito que Dios tiene. amén, amén. Dice un fuerte aplauso al Señor. Afortunadamente,
nosotros contamos con la misericordia de Dios que nos ha permitido conocerle a través de su palabra. Y a través de su palabra conocer el amor. Jesús, cuando estuvo en vida, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y Él, ahí estando en la cruz, nos enseñó ese respeto por su madre, nos enseñó esa honra, nos enseñó que debemos amarle. Y como lo decía la joven Yani hace un momento, es independientemente de que si fueron buenos o de que si fueron malos. Yo, como hija, debo de honrar a mi madre. Como hija debo de honrar, debo de velar por su bienestar, por su salud. Y eso es lo que cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos haya pasado con ellos, debemos de hacer. Debemos seguir las pisadas de Jesús en la cruz. Amén. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay una gran historia que también está diciendo hoy: madre o mujer, y ahí tu hijo. Hay una historia grande. En el especial de Semana Santa, 7 momentos especiales, ya hemos visto 3. También tenemos un momento especial y vamos a recolectar las ofrendas. Si usted ha traído algo para un... Conmemoramos uno de los días más importantes para el cristianismo. Hoy celebramos o conmemoramos el día de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y en medio de esto estamos celebrando todas y recordando estas palabras de Jesús en la cruz. Y que no solo fue este día en el que Jesús sufrió por nosotros, sino que desde la noche anterior oraba pidiendo al Padre, si era posible, pasara ese sufrimiento, si había otra opción. Y Él fue arrestado, golpeado, maltratado, y durante la noche sufrió muchos vituperios. Y cuando llega la mañana, lo traen ante el pueblo, y este hombre pregunta: ¿quieren ustedes que le suelte a Jesús o a Barrabás? Y la respuesta del pueblo fue: suéltenos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y la palabra dice que más o menos a las 9 de la mañana, a la hora tercera, dice: Jesús fue crucificado. Luego de pasar una noche de dolor, de azotes, es crucificado a la intemperie bajo el sol ardiente, cuando su cuerpo ya había sido maltratado, golpeado y estaba sangrando por todas las heridas y azotes que le habían provocado. Y es ahí, en esta situación, donde Jesús ha mencionado esas palabras que ya hemos escuchado. Cuando Él ofrece perdón a todos los que están allí. Cuando Él le ofrece a aquel malhechor que estaba a su lado una vida mejor, un paraíso donde ir. Y dice la palabra del Señor que Jesús, estando ahí en esa cruz, cuando eran las 12 del día, dice la palabra que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a mí me conmueve esto en gran manera, porque el mismo sol, al ver a su creador en tal sufrimiento, dice la palabra que se apresuró a ocultarse, porque no soportaba ver a su creador, al Rey del universo, siendo maltratado, derramando hasta la última gota de su sangre. Y en medio de esta oscuridad es donde Jesús, dice la palabra, que clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En medio de la oscuridad, desde lo más profundo de su ser, cuando los científicos dicen que estas personas que morían colgados en la cruz casi siempre morían por asfixia, y era muy difícil que pudiese gritar. Y dice la palabra que Jesús, de lo más profundo de su ser, gritó: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este Jesús clama a gran voz por nosotros, y Él se siente abandonado por el Padre. En medio de la oscuridad, Él estaba sufriendo para que usted y yo tengamos luz,
La palabra dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 5 y 6: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ese pecado que Él cargó era el que le hizo sentir en ese momento desamparado por el Padre. El castigo que usted y yo merecíamos, Jesús lo soportó en su cuerpo. El castigo que usted y yo merecíamos, Jesús lo tomó. Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar en la cruz y sufrió nuestros dolores. Dice la palabra: el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por esas heridas suyas, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados. Usted puede ser sanado de todas sus heridas físicas, pero puede usted también ser sanado de las heridas de su corazón a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y Él entregó su vida en medio de la oscuridad para que usted tenga luz. Él la entregó en medio de tanto sufrimiento para que usted y yo hoy tengamos paz. Y Él desde lo más profundo de su ser gritó: ¿por qué me has desamparado? La palabra dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Jesús es vida eterna. Y Él tomó nuestro lugar. Usted hoy no tiene que sentirse abandonado, porque los brazos de Jesús hoy se abren en amor para recibirlo. Él sufrió el abandono para que usted sea hecho hijo de Dios. Él sufrió el abandono para que usted y yo podamos un día gozar de vida eterna con Él. Y la paz que Jesús pagó por nosotros no es solamente después que morimos. Usted hoy puede disfrutar la paz que Jesús pagó para usted. Hoy usted puede disfrutar la vida eterna que Jesús pagó por usted. Usted no tiene que sentirse desamparado. Usted no tiene que sentirse abandonado. Usted hoy puede sentirse hijo de Dios, amado por Dios, abrazado por Dios y salvado por Él. Porque para eso Él vino. Dele ese aplauso a Cristo en esta tarde. Porque Él pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Y hemos sido nosotros perdonados por la sangre de Jesucristo. Amén. Invito a mi hermano Jair. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, la palabra que a mí me correspondió fue la número 5, lleva por título: tengo sed. Juan 19, versículo 28 dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta frase tengo sed en griego significa diso, 5 letras, para que usted hoy se la lleve para su casa. Diso, D-I-P-S-O, diso. Cuando Jesús dijo esta frase, Jesús estaba haciendo un recuerdo de un pasaje veterotestamentario. Un texto veterotestamentario es una citación que se hace en el Nuevo Testamento de un libro del Antiguo Testamento. En esa parte Jesús estaba citando el Salmo 69, versículo 21. Y Él, cuando hace esta citación y recuerda esta cosa, nosotros nos vamos a dar de cuenta de que esta frase solamente va a aparecer en el Evangelio de Juan. No va a aparecer en ninguna otra parte de la Escritura. Y cuando Él dice esta expresión, las primeras partes del versículo dicen: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es cuando Él va a decir: tengo sed. Una pregunta que nos debemos de hacer, mis amados hermanos, es si Jesús en otra ocasión tuvo la oportunidad de beber vinagre o hielo que se le estaba dando en este momento.
Y en Marcos 15, 23, nosotros nos vamos a dar de cuenta que a él le ofrecieron vino con mirra o hiel, que tenía un analgésico. Y Jesús en ese momento rechazó. Hola, ¿me están escuchando? Amén. Jesús en ese momento, en Marcos 15, 23, cuando él lleva la cruz y uno de los soldados le ofrece lo mismo, vinagre con hiel, con mirra y un analgésico, él lo rechaza porque él no quería tener alguna sustancia en su cuerpo por la cual las personas dijeran que él podía resistir más. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando está en la cruz él sí la toma? ¿Por qué no la tomó antes cuando se la ofrecieron y sí la está tomando ahora que está en la cruz? La primera deducción que debemos de hacer es que Jesús no quería ningún analgésico dentro de su cuerpo para sufrir tal dolor. Y eso lo vamos a dar de cuenta cuando él dice en la frase anterior, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dando a entender que él había cargado todos los pecados de las personas en su cuerpo. La mirra o la hiel era un analgésico que se colocaba en las bebidas para que las personas de una u otra manera sintieran menos dolor. Jesús rechazó esto, pero en la cruz él lo está aceptando, pero ya no tiene hiel, ya no tiene mirra, solamente es el vinagre. Ahora, los estudios dicen que una persona que se encuentra en la posición en la que estaba Jesús normalmente sufre de perifagia, que es cuando su corazón comienza a dejar de latir y sus pulmones se empiezan a reducir y su caja torácica se aprieta. Al estar Jesús en esta condición y al haberle dado vinagre de una u otra manera, sin un analgésico que le calmara el dolor, a Jesús lo que se le estaba dando era veneno. Porque Jesús no podía consumir ninguna bebida que normalmente esa bebida la tomaban los campesinos o los soldados. Hola. Esa bebida se tomaba era solamente para que las personas no durmieran. Usted tenía un turno de noche, tenía que vigilar, tenía que trabajar, cuidar ovejas, se tomaba esa bebida con mirra o hiel, o se la tomaba sola. A Jesús se la están dando, y en ese problema los estudios que han hecho es que a Jesús prácticamente le estaban dando era veneno, porque eso iba a acelerar que de una u otra manera él muriera. Ahora, algo importante que debemos de mirar aquí también es que a Jesús de una u otra forma, la forma en que le transmiten en el versículo 29 se ve, es que es como una rama de hisopo o hisopo. Y esta rama de hisopo, de una u otra forma, tiene un lenguaje muy simbólico, porque era la misma rama con la que se rociaba la preparación del cordero en la Pascua. Jesús está cumpliendo la escritura al pedir que le dieran un poco de beber de este vinagre, con la única intención de que se cumpliese lo mismo que se hacía en el cordero de la Pascua. Ahora, cuando Jesús está en esta desesperación, a punto de morir, y ya Jesús no sabe más qué hacer, Jesús no está diciendo esto, téngose en un grito desconsolado y desolado de desesperación. Lo que Jesús está diciendo de una u otra manera es, curios estis agapao hologos, Señor, he cumplido tu palabra. Y yo no sé cuántos en esta tarde, de una u otra manera han emprendido proyectos, están orando por un familiar, están a punto de pronto iniciar un viaje, están a punto de desistir de algo que han iniciado. Yo quiero decirle en esta noche, tarde, de parte del Señor, el Señor, mis amados hermanos, está a punto de lograr las cosas. Esa frase de Jesús, téngose mis amados hermanos, no era un grito de desesperación, no era que Jesús quería que le dieran algo de beber, no era que Jesús quería que de una u otra forma alguien saciara o alguien le diera un calmante. Lo que Jesús les estaba diciendo, y lo dice en la primera parte del versículo 28, es: Señor, lo he conseguido contigo.
Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama como un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito, no puede ser maldito, de Dios ten compasión. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive? En su nombre. Espero que se encuentren muy bien. A mí me corresponde hablar la sexta palabra de Jesús. Se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Y bueno, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No sé si ustedes se han detenido a pensar en estas dos palabras, pero estas dos palabras es una frase muy corta, pero que tiene un océano de significado. Podría decir lo que es lo que le da ese sentido a toda nuestra existencia, a toda nuestra vida. Y llevémoslo un poco al contexto en el que se encontraba Jesús. Como lo han venido contando todos nuestros hermanos, Jesús en ese momento estaba en sus últimos minutos. Ya estaba a punto de morir. Y él sabía la importancia de las últimas palabras que él iba a decir sobre toda la humanidad. No sobre todos nosotros, sino sobre toda la humanidad, sobre todas las generaciones que iban a venir después de los apóstoles y hasta nosotros, que ya han pasado pues más de 2000 años. Si nosotros vemos, Jesús ya había sufrido golpes, ya había sufrido azotes, malos tratos, injurias, calumnias, había sufrido
muchas mentiras que se habían dicho en contra de él. Y pienso que lo que más le había dolido al Señor Jesús era lo que le contaba ahorita el hermano Isaías, era que su padre, con el que tenía una relación íntima, lo hubiera abandonado. Eso era algo que a él lo tuvo que haber marcado y lo tuvo que haber dolido en gran manera, que su padre y el Espíritu con los que toda la eternidad había tenido esa comunión tan íntima, ya lo hubieran abandonado, ya no estuvieran con él a causa de todo el pecado que es de nosotros como humanidad, lo estuviera llevando él y lo estuviera cargando. Si nosotros pensamos en consumado es, el consumado es en el griego significa tetelestai, significa pagado completamente o que se pagó. En otras versiones de la Biblia, consumado es también dice todo está cumplido o todo se ha cumplido o ha sido pagado en su totalidad. Pero si nosotros pensamos también qué significa consumado es cuando alguien viene a hacer o hace un oficio o una tarea o viene a cumplir un propósito y ese propósito lo lleva a cabalidad, lo lleva hasta el punto máximo de perfección, de excelencia, donde no faltó nada, donde todo fue tan perfecto que lo único que queda decir es he finalizado, consumado es. Además de eso, ¿qué podemos decir también de consumado es? Porque el Señor Jesús en sus últimos minutos de vida decidió decir consumado es. ¿A qué se refería con eso? Si nosotros pensamos esta frase, el Señor Jesús vino a la tierra ¿a qué? A cumplir una obra. ¿Cuál era esa obra? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿A qué más? A buscar lo que se había perdido, a enseñarnos incluso un nuevo mandamiento, el cual dice, aménse unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. ¿A qué más vino el Señor Jesús a la tierra? Nos vino a enseñar que se le puede mostrar misericordia y perdón a las demás personas. ¿Y dónde vemos esos ejemplos? Lo podemos ver en Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y aún así el Señor lo llamó para que fuera su apóstol. Vemos a Zaqueo, que era un ladrón, y aunque fuera ladrón, incluso obtuvo salvación. Y además de eso vemos que el ladrón que estaba al lado de él también obtuvo salvación y el mismo día que iba a morir iba a entrar al reino de los cielos. Incluso vemos algo que en ese momento y todavía sigue siendo muy grave, le mostró misericordia y perdón a una mujer que fue sorprendida, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio. Entonces, si nosotros vemos, el Señor Jesús vino a cumplir una obra grande y bonita en la humanidad y la sigue cumpliendo en cada uno de nosotros. Además de eso, el Señor Jesús quiso hacer toda esta obra. ¿Por qué? Él no lo sostuvo en la cruz los clavos, Él lo sostuvo en la cruz el amor que tenía por cada uno de nosotros, por ti, por todos nosotros. El Señor estaba pensando en nosotros cada vez que recibía ese azote, como decía la primera canción, cada vez que recibía un golpe, cada vez que lo miraban con desprecio, cada vez que lo insultaban. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que a pesar de todo ese sufrimiento venía algo mucho más grande, que era la salvación de toda la humanidad, de todos los que en Él creyesen y confesasen con su boca que Él era el Señor. Además de eso, y ya como para terminar, nosotros como humanidad teníamos una deuda gigante, que era la deuda de nuestros pecados. Nosotros nunca íbamos a poder llevar esa carga, nunca íbamos a tener con qué pagar esa deuda. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús pronunció esas dos palabras, esa frase consumado es? Nosotros le transferimos a Él esa carga. ¿Por qué? Porque Él era el único capaz que podía llevar esa carga por nosotros.